en la plenitud, en la plenitud de Cristo, porque Cristo es el único que lo llena todo en todo. Doy gracias al Señor por la corriente de la palabra que estamos recibiendo y que hemos estado recibiendo a través de nuestra hermana Yaén, que es la corriente de la palabra de Dios, la corriente que lleva este movimiento de evangelismo para el cual nosotros hemos sido llamados, para el cual nosotros hemos sido convocados, porque al Señor así le ha placido. Pero a veces, hermanos, vemos tantos términos y a veces nos ponemos a meditar, a pensar y decimos, pero es que yo no veo cambios en mi vida, pero es que yo quiero y no puedo, pero es que yo oro y no veo, pero es que yo pido y no recibo. Entonces, ¿cómo se vive realmente este evangelio? Por eso tomamos, si vamos a la introducción, por eso tomamos la palabra de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, porque es una palabra muy conocida para nosotros, pero es que esto no se trata de conocer, se trata de creer. Y cuando yo creo, es imposible que yo creyendo en lo que Dios promete, Él no cumpla. Porque nuestro Dios, niños, nuestro Dios es un Dios que cuando da la palabra, cuando Él dice algo, y todo lo que Dios dice está escrito en la Biblia, Dios siempre lo cumple. Ahora, el apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y estoy seguro que ninguno de ustedes se avergüenza del Evangelio. Los que, o sea, de ser cristianos, de decir yo soy hijo de Dios, yo creo en Cristo, el Dios que creó los cielos y la tierra, es mi Padre. Sí, lo creemos, lo decimos y lo creemos. Los que pudieran de repente ser atacados en esta parte son los niños, porque si dicen que son cristianos, entonces de repente los niños le preguntan a su mamá, mamá, hay un niño que está en mi escuela que dice que es cristiano. ¿Qué es ser cristiano, mamá? Y los niños pueden decirle a la mamá, los niños que no conocen el Evangelio, que no conocen a Cristo, que no tienen a Cristo, pueden decirle, esa es una gente que siempre anda hablando de Dios, pero ellos son raros, ellos son extraños. Y entonces cuando los niños ven a otros niños, dicen, ellos son extraños. Pues sí, nosotros somos extraños para el mundo. Porque como dice la palabra en Romano en el principio de lo que la primera porción de la palabra, en el capítulo 1, versículo 6 dice que en la obediencia a la fe, por amor del nombre de Cristo, nosotros fuimos llamados a ser de Jesucristo. Nosotros somos amados por Dios y el mundo no conoce el amor de Dios. Por eso es que el Evangelio es la buena noticia de que Dios envió a su propio Hijo que estaba en el cielo con él, porque el Hijo de Dios, Jesús, estaba antes en el cielo con Dios, antes de venir a la tierra. Y Dios lo mandó a que viniera aquí a la tierra en forma de hombre, nació como un niñito, así como nacieron ustedes, pequeñito, tomaba el pecho de su mamá María y después creció y cuando se hizo hombre, enseñó al mundo, yo soy el Hijo de Dios, que vengo a rescatarlos a ustedes. Ahora, rescatarnos, ¿por qué? ¿Cómo podemos vivir con esta buena noticia de que Cristo nos rescató a nosotros? Porque habiendo sido el hombre creado por Dios para estar con Dios, el hombre, el hombre estando en el huerto del Edén, Adán y Eva,
estaban desnudos. No se daban cuenta que estaban desnudos porque eran puros. Su corazón era puro. Cayeron en el engaño de Satanás dejando la palabra de Dios. Y al dejar la palabra de Dios, Satanás tomó posesión del hombre. Fíjense ustedes, adultos, que hay personas que van a las iglesias y la Biblia nos habla de personas que cuando veían a Jesús, los demonios salían de ellos porque no soportaban la presencia del Hijo de Dios, que es el único que quebranta a Satanás y a los demonios. Pero Satanás poseyó por completo al hombre. Tiene, no, el hombre que no conoce a Cristo y que no conoce a Dios, tiene un dueño y ese dueño lo posee, lo gobierna, lo manda, lo domina, lo toma y lo tiene encarcelado. Pero para mantener el sistema de Satanás, porque ¿qué es un sistema? Un conjunto de acciones que hace una persona para alcanzar un objetivo. Entonces, los dueños de las empresas tienen un sistema para que las empresas funcionen. ¿Y cuál es el objetivo de las empresas? Ganar dinero. Pero para eso tienen gente trabajando. Pero cada persona que forma parte de ese sistema sabe qué función tiene que cumplir. Así son los demonios. Cada demonio sabe la función que tiene que cumplir. Y Satanás tiene un solo objetivo: llevarse al hombre al infierno. Que el hombre nunca conozca a Dios, que nunca conozca a Cristo, para que finalmente cuando se vaya de esta tierra, entonces Él se lo lleva al infierno. Y nos hablaba nuestra hermana Yaén de lo que son las 12 estrategias de Satanás, lo que son los 12 problemas que tiene el hombre. Pero ¿cómo los contabilizamos rápido? Rapidito, porque ustedes saben que están los 6 estados del no creyente. ¿Cómo viven las personas que no creen en Dios, no lo conocen? Pues viven como hijos del diablo. Tienen todo el tiempo la cabeza atormentada, andan buscando la salida, andan buscando cómo, es que yo necesito tener un marido, es que yo necesito solucionar el problema de la escuela, es que yo necesito solucionar el problema en mi familia, es que yo necesito solucionar la deuda que tengo. ¿Para dónde se los lleva Satanás? Para donde los brujos, para donde los adivinos, o se las llevan para las iglesias que adoran muñecos grandes, imágenes grandes, y prenden velas, para que Dios los escuche. Pero esa condición espiritual del hombre, no hay forma ni manera de que el hombre salga de ese ciclo de vida. ¿Por qué? Porque Satanás le grabó algo en el hombre y es: tú no necesitas a Dios, no necesitas a Dios. Cuando comas de este fruto, cuando comas, no le hagas caso a Dios, tú vas a ser igual a Dios. Entonces, el hombre siempre está centrado en sí mismo, en lo que a él le interesa, para lo que a él es importante, para lo que a él le beneficia. Pero es que no conoce a Dios. Y por eso el hombre pasó a ser absolutamente material. Y el hombre está más pendiente de la moda aquí en la tierra, de lo que está de moda. Niños, por eso es que ahorita escuchan reggaetón. En mi época no había reggaetón. En mi época no se escuchaban vulgaridades en la música. ¿Por qué no se escuchaban? Porque no había eso. Se hablaba del amor, se hablaba de las parejas, del matrimonio, de la familia. Así eran las canciones. Pero ahora la moda es el reggaetón y toda la gente se mete por ahí. Inclusive los hijos de Dios son engañados por eso. Es que eso no tiene nada de malo, pero todo lo que el hombre confiese con su boca, eso va a venir. Hay un mover espiritual que nosotros no lo vemos. Y por eso es que el hombre cayó en
buscar el éxito sin Dios. ¿Y qué es eso? Génesis 3, Génesis 6, Génesis 11. ¿Cuántas llevamos ahí? Ya llevamos 9. El hombre tiene esos problemas, pero ante una situación, ¿cómo busca el hombre la salida? Busca la salida a través de la hechicería. Y tanto los hechiceros, los brujos, los adivinos, todas esas personas están en contra de Dios y por lo tanto van a estar en contra de nosotros. Pero esto es lo que el diablo utiliza, este es el sistema del diablo para mantener engañado al mundo. Entonces, Satanás, yo siempre se los digo, niños, Satanás no va a venir a decirle, soy el diablo, dile mentiras a tu mamá, sino Satanás manda a otro compañerito de tu misma edad, que es amiguito tuyo, que y dice, ay, no, no le digas a tu mamá, y vámonos para allá. No es que mi mamá no me deja ir para el parque solo. Ella no se va a enterar. Eh, ¿Y quién está hablando a través de ese niño bonito, cachetón? ¡Mua! Satanás. Ese niño aprendió a decir mentiras porque él no sabe que las mentiras son del diablo. Pero los hijos de Dios estamos en luz, en luz. Cristo es la luz y el sistema de Satanás es oscuridad. Por eso la carta, la segunda carta que escribe el apóstol Pablo dice que aún dentro de las iglesias, aún dentro de las personas que nosotros creemos que son personas que son buenas para nosotros o que podemos confiar en ellos, ahí también se mete Satanás disfrazado. Lo dice la palabra en 2 Corintios 11:14. Así como el diablo se le metió a Eva como amiguito, la serpiente como amiguita, y le dijo que ella no iba a morir. Y el hombre murió espiritualmente. Por eso es que, vamos al contenido, habiendo quedado el hombre separado de Dios, habiendo quedado el hombre separado de Dios, pues por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios, pero el mundo está lleno de gente mala. ¿Por qué ellos quieren ser malos? No, es porque ellos tienen un dueño, están poseídos por Satanás. Entonces, en Hechos capítulo 2, versículo 40, que se desarrolla aproximadamente 10 días después que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Estamos hablando hace 2025 años. Ya la gente era mala. El apóstol Pedro dice, ¿cómo podemos ser salvos de esta perversa generación? O sea, ¿cómo podemos vivir el Evangelio? ¿Cómo podemos ser salvos, libres, si el mundo está gobernado por Satanás? Entonces, como Dios es el creador de todas las cosas, el creador de los cielos, de la tierra y el que nos hizo a nosotros. Dios es creador, Satanás es destructor. Entonces están las estrategias del diablo y nosotros tenemos que conocer las estrategias de Dios. Y las estrategias de Dios están registradas en la Biblia. Por eso es que la respuesta de Dios para ser salvos de esta generación, que por todas partes vemos la obra del diablo, está el misterio dado por Dios a través de los discípulos. Que nosotros hagamos lo que hicieron los discípulos del Señor en ese tiempo. ¿Y qué hicieron? Entonces, aquí tenemos 5 puntos. Estos 5 puntos que están perfectamente registrados en la Biblia son las estrategias. ¿Cómo hacemos nosotros para vivir nosotros la buena noticia, vivir nosotros con Cristo todos los días?
las 24 horas del día, pero también cómo hacemos nosotros para rescatar a las personas que están atrapadas por Satanás. ¿Los dejamos allá? No los podemos dejar allá. Bien, cuando la Biblia habla de Moisés, que sacó al pueblo de Israel de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Eso no fue que ellos salieron de Egipto y mañana llegaron a la tierra prometida en avión. Ellos tuvieron que hacer muchas batallas, librar muchas batallas para poder llegar a Canaán. Pero una de las primeras batallas que libró el discípulo de Moisés, que se llamó Josué, fue el que se derrumbaran los muros de Jericó. Esa fue una de las primeras batallas que libró. Digo de las primeras porque la primera fue cruzar el río Jordán. O la primera fue creer como Dios estuvo con Moisés, dice Dios que así está conmigo. Es exactamente lo mismo para nosotros. Así como Cristo estuvo con los discípulos, así también está con nosotros. Porque Cristo es vivo. ¿Qué le dijo Cristo a los discípulos? Les dijo, cuando yo ascienda al cielo, ustedes no se vayan de Jerusalén, sino esperen la venida del Espíritu Santo. Y ellos esperaron la venida del Espíritu Santo. No sé, bueno, vamos a esperar cómo venga el Espíritu Santo. Ay, el Espíritu Santo dice, ay, no, pues pásame ahí una agüita, que es que estoy cansada de esperar al Espíritu Santo. No lo hicieron así. Se reunieron todos en un lugar que quedaba en una casa alta, como en un cerro, y por eso se llama el aposento alto. Ahora, ¿por qué de Marcos? Porque Marcos era uno de los discípulos del Señor y esa era la casa de la mamá de Marcos. ¿A qué se reunieron ellos allí? A orar y a concentrarse en el mensaje de la palabra que Cristo le había dado. Jesús es el Cristo, yo soy el Cristo, Hechos 1:1. A través de mi nombre el reino de Dios se establece. Y el reino de Dios se establece no con su poder, no con su esfuerzo, sino con el poder del Espíritu Santo, que los levanta a ustedes como testigos. Entonces, pensemos en esto, hermanos, en este momento. ¿Qué pasa si nosotros, que ya tenemos la conclusión de vida en Cristo, hacemos un aposento alto donde demos el Evangelio en nuestras casas? Decía el hermano Alberto, ahora somos cada día más, gloria a Dios. ¿Por qué somos más? Porque el deseo de Dios es salvar. Ese es el deseo de Dios, salvar. Ahora, el mundo necesita salvación. Pero los que estaban detrás de los muros de Jericó necesitaban salvación. Pero ellos no le entendieron y prefirieron batallar y pelear contra los que tenían la salvación. El mundo va a pelear contra nosotros, pero Dios va a traer al aposento alto a los que han de ser salvos. Y nosotros como iglesia, en este año tenemos un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo. Nosotros tenemos que vivir estas estrategias bíblicas para ganar cada una de las naciones donde nosotros estamos. Pero tenemos que empezar por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestra región. Entonces, ¿qué es el aposento alto? Donde nos reunimos a compartir el mensaje del camino de salvación, el movimiento de la palabra y de la oración con nuestra familia, con nuestros vecinos, con las amigas o los amigos de nuestros hijos, con la amiga del trabajo de mi esposa, con el amigo de trabajo de mi esposo.
con la vecina que vive al frente. Y así, entonces, dice la palabra que así se reunieron los discípulos. Y un día Dios dijo, prepárenme en oración a Pablo y a Bernabé para que vayan a cumplir la misión. Así se forma el equipo de evangelismo. Pero unos esposos pueden ser equipo de evangelismo, son dos, pero somos esposos, pero son dos hijos de Dios con el evangelio. Y así los discípulos van juntos al campo, porque por encima de cualquier nexo familiar está el nexo nuestro con Dios. Yo soy discípulo del Señor. Mi casa es casa de misión. Mi casa es donde no solamente se hace el aposento alto, sino donde se reúnen los discípulos para recibir entrenamiento, para sacar los títulos de oración y empezar a orar por nuestra región, por nuestras familias, por la salvación del mundo. ¿Y quiénes se reúnen? Diversas personas con diferentes especialidades, teniendo diferentes especialidades las personas que vienen a mi casa. Unos son universitarios, otros son niños de preescolar, otros son niños de secundaria, otros son amas de casa, pero otras son enfermeras y otras son personas que trabajan la construcción. Y así, en esas especialidades o subespecialidades que hay, el discípulo entendido en el mensaje de Cristo sabe cómo llegarles. Y se reúnen entonces luego. Wow, hay un aposento alto en la casa de Yael y están en Argentina, pero hay un aposento alto en la casa de Lorena y hay un aposento alto en la casa de Johan y de la China y hay un aposento alto en la casa de y hay un aposento alto en la casa de y son 5 aposentos altos que están allí. ¿Qué viene ahora? La iglesia regional. Por eso si se levantan 4 aposentos altos en San Juan del Urigancho, vamos a salvar San Juan del Urigancho. Y si se hacen 4 o 5 aposentos altos en Maracay, vamos a salvar Maracay. Y si se hacen 5 aposentos altos en cada una de las regiones donde están ustedes, hermanos, si sus casas se abren para hacer aposentos altos y para que la gente, no es para que la gente venga, es para preparar el lugar donde Dios va a traer a la gente. Y ese lugar, usted tiene el privilegio, porque es su casa, es su aposento alto. Pero todo esto comienza y no nos cansamos de repetir las mismas cosas. Con su aposento alto personal y con la oración que quebranta todas las fuerzas de la oscuridad que quieren impedir el establecimiento del reino de Dios en la región donde Dios nos ha permitido crecer, nacer, vivir, comprar nuestra casa, en fin, el lugar, el campo que el Señor nos ha entregado. Amén. Graben estas 5 estrategias, porque sobre esto es que vamos a estar trabajando todo el año. No solamente la parte de explicarles la teoría o lo que dice la palabra, sino para que ustedes puedan experimentar cómo el deseo de Dios está en cumplir esto, porque son las estrategias de Dios para salvación. Vamos al punto 2. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos de esta perversa generación? Parece mentira que una de las primeras cosas que nosotros tenemos que tener en la conciencia es qué ocurre cuando yo abro los ojos. ¿En qué pienso? ¡Wow, Dios! Me has dado la salvación. Me conecto con mi Dios. Y así como abrir los ojos es algo natural en la mañana, es algo natural. Que te empieza a orar, oro en el nombre de Jesús para que los ojos, la pestaña número 1 se despegue la pestaña número 2.
Pestaña número 3, ahora en el nombre de Jesús, levántate pestaña, ábrete pestaña, pestaña, pestaña. No es así, es natural, es natural. Entonces, cuando nosotros tenemos la conciencia espiritual, si sabemos esto, Satanás tiene estrategias para destruir al mundo y para destruirnos a nosotros, pero Dios nos ha dado la respuesta, que es Cristo, el evangelio del gozo, de la alegría de Cristo. Dios nos los ha dado todo en Cristo. Entonces, cuando me despierto, ya no tenemos la pantalla, cuando me despierto, ¿en qué pienso? ¿Cómo comienza la palabra? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía porque las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios, tú has traído la luz a mi vida. Tu palabra dice en Juan 1:1 que en el principio estaba el verbo. Contigo, Dios. El verbo es Cristo y ya Cristo vino a mi vida. Jesús, tú que eres Cristo, el Hijo de Dios, obra en mí. Tú obraste en mí para salvarme, pero continúa, Señor, obrando en mí de tal manera que el poder de la sangre de la cruz se establezca en mi vida, en mi familia, en mi entorno. Espíritu Santo, tú estás dentro de mí. Yo creo que tú me sigues guiando en todo momento para ser tu testigo. Que hoy sea ese día en que yo pueda experimentar el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Debo vivir el Evangelio de manera natural. Yo me cuestiono mucho. Siempre estoy pensando. Y a veces digo que tengo el Evangelio de manera tan natural. Pero yo no quiero que el Evangelio para mí sea una rutina, porque la rutina nos hace inconscientes de lo que estamos haciendo. Yo quiero estar consciente de la vida de Dios en mí. Y estando consciente de esa vida de Dios en mí, entonces yo puedo concluir. ¿Y cómo concluimos? Vivo cada día, pero cada ratico, pero cada momento, pero en cada situación, circunstancia. ¿Quién soy yo? Yo soy una hija de Dios y lo que venga del enemigo, en el nombre de Jesucristo lo quebranto, porque yo sé para qué vivo. Ahora medite usted en esto y les digo, mediten en lo que estamos en el mensaje, porque ahorita luego de esto nosotros vamos a orar, no con la oración que yo les envié a ustedes. Vamos a orar cada uno de manera individual. De manera individual. Entonces, si yo he sido justificado delante del Padre por Cristo, eso es una verdad absoluta. ¿Estoy yo segura en eso? Yo creo en eso. Yo creo que ya no soy, ya Satanás no es mi dueño. Yo creo que Cristo es la única salida, la verdad absoluta y el único que me da vida. Yo creo que Cristo me mantiene en el camino del reino de los cielos, en el reino de los cielos, en la vida de Dios y con todo lo de Dios. Yo soy una persona que creo que Cristo me justificó delante del Padre y yo vivo por esa fe, como lo dice Habacuc y como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 1:17 y en Gálatas 3:11, que el justo por la fe vivirá. Que no hay ningún problema que sea mayor que Dios, porque dentro del problema también está Dios. Y por eso nosotros los pastores, los líderes, no tenemos un discipulómetro para saber, este hermano es discípulo, este no es discípulo, este no es discípulo. Nosotros no lo tenemos, pero Dios sí lo tiene. Y usted también lo tiene. ¿Sabe por qué usted lo tiene?
Porque el discípulo es el que sigue la palabra, el que conoce la verdad espiritual de cómo obra Satanás y quién es Satanás, pero sabe que Dios nos dejó el método para ser salvo de esta perversa generación. Pero hay muchos que están detrás del muro, Jericó, esperando que esos muros se derriben para que nosotros entremos a salvar. Y nosotros tenemos las estrategias bíblicas de evangelismo para salvarlos. Amén. Ya vamos a tomar 3 minutos de oración, 3 minutos de alabanza, de una alabanza, de una alabanza.